El apóstol Pablo, casi al final de su carta a los romanos, dice una frase que, si no comprendiéramos el contexto, incluso nos puede parecer arrogante. Dice: todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. No es solamente el contexto de esa carta, sino también en otros muchos lugares que Pablo habla. Él no se cansa de decir una y otra vez que todo lo que ha trabajado, todo lo que ha hecho, todos los viajes, los lugares a donde ha podido ir a predicar, pues lo dice de una manera muy simple: no era yo quien lo hacía, sino el Señor Jesús a través de mí. Era el Espíritu de Dios el que iba guiando e incluso llevando a cabo ese trabajo práctico de expresar el Evangelio en todas las culturas y en todas las naciones a través de Pablo. Si me permitís una historia personal, hace unos años tuve la oportunidad de viajar a Corinto, y en ese viaje pude ir a lo que son las ruinas de la antigua ciudad, más de 2000 años. Y ahí, en lo alto de un pequeño monte, encontramos las ruinas del templo, del antiguo templo en Corinto. Prácticamente solo quedan unas pocas columnas, así que no sabemos mucho cómo era aquel templo, pero cuando te acercas te das cuenta que esas columnas son tan anchas y el templo debe de ser tan majestuoso que tú mismo no puedes ni abrazar una columna de lo grande que es. Así que ni nos imaginamos cómo debía ser aquel templo. Y un poquito más abajo encuentras las ruinas de la ciudad con todas las calles, todavía el empedrado de las calles y las ruinas de diferentes edificios. Y lo que es curioso es que nadie recuerda ni a quién estaba dedicado el templo, ni cuáles eran esos edificios, ni mucho menos quiénes eran los dirigentes de la ciudad. Pero en un lugar aparte, cuando vas paseando, encuentras una piedra como si fuera un pequeño púlpito de piedra con una inscripción: desde aquí predicaba el apóstol Pablo. A mí me impresionó, os lo digo sinceramente, porque me imagino a Pablo allí, con una ciudad de decenas de miles de personas yendo y viniendo, con un templo impresionante y majestuoso de quién sabe los metros de alto, y la gente entrando allí sin amplificación, sin ningún medio, y Pablo sencillamente allí en pie, hablándole a las personas del Señor Jesús y del Evangelio, de las buenas noticias del Evangelio. Y es curioso porque 2000 años después nadie recuerda absolutamente nada de aquella ciudad, pero sí hay una inscripción en aquella losa de piedra que dice: desde aquí predicaba el apóstol Pablo. Él realmente, con el poder del Espíritu de Dios, fue capaz de transformar el mundo, de llenarlo todo con el Evangelio de Cristo. ¿Cuáles eran entonces sus estrategias? ¿Y cómo era capaz de llegar a todos los lugares, a todos los países y a todas las culturas? ¿Y cómo fue capaz, por medio del Espíritu de Dios, de llegar al corazón de cada una de esas culturas? Pues siento desilusionar a algunos para comenzar, que quizás estáis esperando estrategias, objetivos, diciendo que no es por medio de las estrategias ni de los objetivos. Y eso es la primera lección de la vida del apóstol Pablo. Nosotros vivimos en un mundo que siempre está pensando en estrategias, que mide todo de acuerdo a objetivos, en cuanto a situaciones que tienen que cumplirse, en cuanto a lo que voy a hacer en los próximos meses, los próximos días, en lo que todo está planificado, todo está estudiado y todo tiene, por así decir, como una especie de estudio de mercado en lo que tienes que hacer, qué tienes que decir, a quién quieres llegar. Y es obvio cuando leemos la Biblia y la historia de Pablo que él no hacía eso. Es más, a veces me da la impresión de que todos esos objetivos y esas estrategias a él le parecían una locura. ¿Por qué? Piensa un poco lo que nosotros, incluso los mismos creyentes y los misioneros, los evangelistas, pensamos ahora o intentamos hacer ahora, y el contraste con la vida del apóstol Pablo. Mientras muchas personas buscan su sustento material, él construía tiendas, no le preocupaba lo que iba a ganar o no. Mientras algunas personas, incluso en el día de hoy, pues compran no solamente buenos medios de comunicación en cuanto a medios de transporte para poder ir a ciertos lugares, sino incluso hay gente que compra aviones. A Pablo no le importaba perder, entre comillas, el tiempo viajando
en barco, durante varios meses, en medio de tempestades, sin saber a dónde ir, porque sabía que Dios le iba guiando y que las personas que estaban con él realmente eran lo importante en aquel viaje. Mientras algunas personas quieren seguir sus planes, muchas veces el mismo Pablo lo dice y el mismo libro de los Hechos también nos lo indican, que el Espíritu le impedía ir a ciertos lugares y no le preocupaba en absoluto. Mientras muchos buscan seguidores y llegar a miles y miles de personas, para Pablo lo más importante era la amistad personal y era capaz de hacer viajes de meses solamente para ver a una sola persona. Mientras muchos buscamos el éxito, él sencillamente lo que quería era sufrir por el Señor Jesús, aunque nos suene muy raro. Mientras nosotros tenemos ministerios con mucho éxito, y por eso decía que siento desilusionar a algunos, y llevamos todo con una estrategia planificada y al final del día y al final del mes, de los años o incluso de la vida decimos, pues tal persona fue un éxito porque pudo llegar a tantas personas, pudo hacer tal cosa, pudo alcanzar con el Evangelio a no sé cuántos lugares. En la Biblia nos dice que Pablo revolucionó el mundo y lo llenó todo con el Evangelio de Cristo. Esa es la diferencia. Por eso tenemos que fijarnos en 4 o 5 detalles muy rápido. Pero en primer lugar, en su vida, que es lo que puede ayudarnos a nosotros, el carácter de Pablo. Cuando leemos el libro de los Hechos, sus cartas, y vemos todo lo que los historiadores dicen de él, encontramos una persona apasionada, que amaba al Señor profundamente y que era capaz de hacer cualquier cosa y no le importaba sufrir, como vamos a ver más adelante, por el Señor. Y no le importaba en absoluto lo que era la opinión de los demás de sí mismo, porque lo que él quería y hacía y vivía era apasionarse con el Señor. Era un adorador. A veces leemos las cartas de Pablo y nos encanta introducirnos en las profundidades de lo que decía y pensamos que era alguien que realmente conocía el corazón de Dios, y era así. Pero era antes de nada un adorador, alguien que amaba al Señor, porque si te fijas muy bien en sus cartas y cuando él está escribiendo y cuando él está predicando y cuando está hablando a cualquiera, lo que hace es adorar. Es más, muchas veces está escribiendo y se emociona, se apasiona de tal manera que tiene que dejar de escribir y adorar y decir, pues a él, al único, al inmortal, al que vive por los siglos de los siglos, sea la gloria, el imperio por siempre, amén, y sigue escribiendo. Porque no es capaz de hablar del Señor Jesús sin apasionarse y sin adorarlo. Y además comprende lo que es la grandeza del Evangelio, porque sabe que el Evangelio no es solamente un mensaje de buenas noticias para salvar, digamos, la parte espiritual de una persona, sino para salvarla por completo, lo menciona una y otra vez, y para transformar el mundo. Por eso, en sus cartas, siempre de lo que es la belleza del Evangelio, la doctrina y la base doctrinal y espiritual, siempre baja, digamos, al terreno de la vida, la aplicación en la vida personal, la vida de la familia, la vida de la sociedad. Cuando él está prácticamente terminando su vida, habla con Timoteo, uno de sus discípulos, y dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y añade, de los cuales yo soy el primero. Muy pocas veces hablamos de ese texto, porque uno de los problemas que tenemos al hablar del Evangelio, al llevar las buenas noticias a las demás personas, a todos los que nos rodean, es quizás dar la impresión de que estamos hablando como desde un lugar superior a las demás personas. Y Pablo no lo hacía así. Lo hablaba de una manera personal, de tú a tú, y decía, yo soy el primero de los pecadores. Casi al final de su vida lo dice, y utiliza una palabra deportiva, dice, soy el campeón de los pecadores. Si hubiera una clasificación de pecadores, yo estoy el primero, arriba de todo. Y esa era una de las claves de por qué llegaba al corazón de las personas, porque él hablaba con su propio corazón y sabía que él tenía las mismas debilidades que todos. Pero la segunda clave es que él se hace todo para todos.
escribiendo a los Corintios, dice, yo me he hecho judío para ganar a los judíos, me he hecho como viviendo bajo la ley, aunque no vivo bajo la ley, porque el Señor me dio libertad para ganar a los que están bajo la ley. Muchas veces me hago como que vivo sin ley, aunque mi ley es Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me hago débil para ganar a los débiles. ¿Qué nos está diciendo? Acaba diciendo, me hago de todo para ganar, si es posible, a alguno más. Es ponerse en el lugar de la persona con la que estamos hablando. Por eso él llegaba a todas las personas y a todas las culturas. Porque cuando hablaba con los judíos, como vamos a ver, hablaba de una manera en la que él se identificaba perfectamente con los judíos. Cuando hablaba con los griegos, él era un griego más. Cuando hablaba con los débiles, él era la persona más débil. Se ponía en el lugar de la persona con la que estamos hablando. Por eso, en algunas ocasiones reclamaba sus derechos como ciudadano romano y no permitía que le tocaran, pero en otras permitía que le azotaran, aunque sabía que podía impedirlo, porque sabía que más allá de lo que estaba pasando en su cuerpo físicamente iba a obtener un provecho espiritual. Eso sí que es difícil de entender para nosotros, que siempre defendemos nuestros derechos y siempre decimos, no, yo tengo derecho a tal cosa. Pablo a veces renunciaba a ese derecho, porque como él dice, quería por todos los medios llegar a alcanzar cada vez a más personas. Y esa es la siguiente lección para nosotros en cuanto a la clave, usar todos, absolutamente todos los medios para llegar con el Evangelio a cada cultura. Y por lo tanto tenemos que examinar cada una de las culturas para ver qué medios recibe, es decir, qué es culturalmente correcto hacer para poder llegar a esas personas y que comprendan las buenas noticias del Evangelio. Por eso, en el siguiente punto tenemos que hablar de cuál era el contenido del mensaje de Pablo. Y aquí nos llevamos una sorpresa, porque si leemos todas las veces, todas las predicaciones, todas las veces que él habló en el libro de los Hechos, incluso todas sus cartas, hay algo que es común, siempre. Y nosotros podríamos pensar que es algo de doctrina, algo incluso del propio Evangelio, algo en cuanto a la vida eterna, en cuanto a la salvación. La gran sorpresa, ¿sabes cuál es? Que hay algo que siempre dice, siempre, que no olvida nunca, y es la resurrección de Jesús. Porque eso es la clave en el Evangelio. Y eso es lo que marca la diferencia absolutamente con todas las religiones, con todas las creencias, con todas las doctrinas, y es lo que hace que nuestra vida sea diferente. Pablo comprendió que ese era un poco el secreto del Evangelio. El Señor Jesús es cierto que vino por cada uno de nosotros, que predicó, habló y expresó el mensaje de las buenas noticias como absolutamente nadie hizo, porque Él era Dios hecho hombre. Y es cierto que fue una cruz por nosotros, pero la clave es que después de todo eso resucitó y por lo tanto venció a la muerte. Y eso Pablo lo repite una y otra y otra y otra vez. Y no le importa con quién está hablando, siempre, fijaos, va a referirse, el Señor Jesús resucitó, está vivo, va a volver. Eso es lo que marca la diferencia. Y cuando tiene que llegar o quiere llegar al corazón de las personas, mucho más allá de todo lo que es la doctrina, ¿sabes lo que hace? Les habla de su historia personal. Así que con esos dos detalles ya aprendemos mucho en cuanto a lo que es la proclamación del Evangelio. Este mundo sería diferente si siempre que habláramos del Evangelio, siempre, sin excepción, le contáramos a las personas que tenemos cerca que el Señor Jesús ha resucitado y está vivo. Ahora, ¿cómo expresar ese mensaje? Entramos ya en los dos últimos puntos. Es curioso lo que Pablo hace porque, aunque no tiene estrategias, como decimos, ese hacerse todo por todos para ganar a todos y por todos los medios, hace que hable de una manera diferente en cada lugar donde está, para que las personas puedan llegar a comprender el mensaje. Así que si recorremos juntos el libro de los Hechos, luego puedes verlo con mucho cuidado. Cuando habla en Antioquía, habla sobre la historia del pueblo de Israel porque está hablando en la sinagoga y sabe que todos los que están allí tienen un trasfondo judío.
Cuando habla en Atenas, habla del Dios desconocido, porque ellos mismos incluso tienen una estatua a ese Dios. Así que Él les explica quién está realmente ahí y les habla del Creador para diferenciarlo de todos los demás dioses. Cuando habla en Éfeso, habla de la gracia de Dios y de la singularidad de Jesús como resucitado y único, porque sabe que es una ciudad que es idólatra, sobre todo en cuanto a la diosa Diana. Así que él le habla de que el Señor Jesús es único. Y vais a ver que lo hace de una manera apasionante. Cuando vuelve a Jerusalén, les explica el Evangelio, pero les habla de su origen judío. Habla incluso como Ananías, una persona que era muy respetada por el pueblo, fue quien le bendijo, y cómo Dios le habló cuando él estaba en el templo. Ante Félix, el gobernador, se defiende de los cargos contra él porque sabe que es la única manera que el gobernador le puede escuchar. Ante el rey Agripa vuelve a su origen judío porque Agripa era de origen judío, pero le explica sobre todo, con todo detalle, cómo fue su conversión, porque sabe que eso es lo que más va a llegar al corazón de este rey. Así podríamos seguir viendo cada uno de los detalles, incluso cuando entras en sus cartas. Cuando escribe a los romanos, les escribe casi como un abogado para explicar todo lo que es la argumentación del Evangelio. Cuando escribe a los corintios es como si fuera un padre y una madre, un padre y una madre a la vez, porque les quiere hablar al corazón, porque estaban tan lejos de Dios en muchas cosas que estaban haciendo y su comportamiento era tan denigrante como iglesia, que necesita llegar a lo profundo del corazón por medio del amor para que Dios pueda transformar sus vidas. Cuando habla con los filipenses les habla como el prisionero que es. Cuando habla con Pablo, con Timoteo, con Tito, con Filemón, les habla como su padre espiritual. Es decir, cuando escribe, él quiere llegar al corazón de las personas, sabiendo lo que es cada una de esas personas. Y eso es obvio que lo hace por medio del Espíritu de Dios. Por eso hablaba al principio que no es una estrategia, sino el ponerse en el lugar de la persona que está escuchando. Por eso, en esta expresión del mensaje, tiene mucha importancia en la vida de Pablo lo que es el discipulado. Si te fijas, todas las cartas tienen saludos de diferentes personas, porque Pablo trabajaba en equipo. Muchas veces nuestra manera de trabajar en la obra, muchos ministerios, que parece ser como se llamaba antiguamente los llaneros solitarios, gente que hace una cosa aquí, otro allí, eso Pablo no lo entendía. Sabía que el cuerpo de Cristo era un equipo. Así que no menciona todos esos saludos sencillamente por quedar bien, sino porque eran las personas que trabajaban con él. Incluso, si quieres ir un poco más allá, algo de lo que nunca se habla, no era él solo el que escribía las cartas. La gran mayoría de las cartas siempre dice Pablo y Timoteo, Pablo y Sóstenes, Pablo y Silas. Cada una de las cartas las está escribiendo siempre en compañía de otros. Así que si queremos llegar con el Evangelio, todos tenemos que aprender a trabajar en equipo y ayudarnos unos a otros. Nunca hizo un viaje misionero a solas, siempre alguien iba con él, porque sabía que la obra de Dios es una obra en equipo. Incluso cuando le habla a Timoteo casi hacia el final de su vida y le encarga lo que debe hacer y cómo seguir proclamando el Evangelio. 2 Timoteo 2, capítulo 2 dice, esto que has visto, que has oído de mí, que has visto en mi vida, a su vez enseña a otras personas, que a su vez puedan enseñarlo a otras personas. Ese es el proceso del discipulado. Y es lo que Pablo comprendió. Y no tanto el discipulado como nosotros a veces lo hablamos o lo hacemos de juntarnos una hora determinada al día o a la semana con una persona, no. Llevar a esa persona contigo, que vea todo lo que estamos haciendo, trabajar juntos los dos, lo que hacía el Señor Jesús con sus discípulos, que vean nuestras debilidades, que nos vean orar y descansar en el Señor, porque sin orar y pedir la ayuda del Espíritu Santo no vamos a ningún sitio, aunque aparentemente lleguemos a muchos lugares, pero no estamos llegando al corazón de la gente. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando siempre. Y aún va más allá.
confía 100% en las personas y prefiere incluso ser engañado antes que desconfiar de las personas. Cuando lees la segunda carta a los Corintios, realmente te asombras, porque a una iglesia absolutamente difícil de llevar y con muchísimos problemas, todos la conocemos por las cartas, él le dice que lo entrega todo y que sigue confiando en ellos y sigue amándoles y sigue haciendo todo lo posible para que ellos puedan ver la belleza del carácter del Señor Jesús. Y esa confianza en las personas, esa vulnerabilidad, es lo que hace que las personas te reciban, te acepten en todas las culturas. Siempre miramos de lejos a los arrogantes, a los que hacen todo bien, a los que no se equivocan nunca. Pablo nunca fue así. Pablo se sintió vulnerable, se sintió triste, débil, azotado, se sintió sufriendo muchas veces y no le importaba reconocerlo. Y eso hacía que las personas vieran que hablaba de corazón. Por último, porque el tiempo se nos va, el secreto se lo comentó a Timoteo también en una de esas últimas cartas, cuando dice: le doy gracias a Cristo Jesús, mi Señor, 1 Timoteo 1:12, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Cuál es el secreto de la vida? Por decirlo de una manera muy sencilla, no es tanto que nosotros creamos en Dios, sino que Él cree en nosotros. No es tanto lo que nosotros hacemos por el Señor, sino lo que Él hace a través de nosotros. No son nuestras estrategias, sino las estrategias de Él. No son nuestros objetivos, sino lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y llegamos ahí hasta el final de todo, al final de la vida de Pablo, cuando él dice que la clave de su vida es que Dios le tuvo por fiel, porque eso es lo que hace la diferencia. Muchos de los problemas en el ministerio, en los trabajos para el Señor, en el hecho de no poder alcanzar a muchas personas, en la situación que vivimos ahora, que tenemos más medios que jamás en la historia y da la impresión de que el Evangelio no crece tanto como en aquel primer siglo, es porque estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. Y la obra y el trabajo y el Evangelio no se trata de nosotros, sino del Señor. No se trata de lo que yo puedo hacer, sino lo que Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros, como hizo a través del apóstol Pablo. Y por eso, cuando no somos capaces de comprender eso y de comprender que la clave es que Dios crea en nosotros, la clave es su llamado, lo que Él quiere hacer en nuestra vida, pues podemos incluso desesperarnos, desanimarnos, e incluso podemos hacer daño en el ministerio a otras personas, porque no somos nosotros el centro del mundo ni el centro del Evangelio, sino que es Dios. Ya sé que no nos sentimos así, pero a veces en el fondo podemos llegar a pensar algo de eso. Y no se trata de nosotros, sino del Señor. De que Él nos tenga por fieles, de que Él confíe, entre comillas, en nosotros y diga: yo te he llamado, yo voy a seguir contigo, yo voy a seguir siempre ayudándote, a pesar de tus defectos y de los problemas y de las equivocaciones, voy a seguir guiándote siempre. Expresa tu corazón con mi gracia a todas las personas que te escuchan, en su cultura, de manera que ellos puedan comprenderlo, de manera que ellos puedan recibir el mensaje más absolutamente glorioso que existe, que es el del Evangelio, por medio de la resurrección del Señor Jesús. Y hazlo de manera que te comprendan. ¿Quieres llenar el mundo con el Evangelio del Señor Jesús? Pues la única manera es depender 100% del Espíritu de Dios, vivir a Cristo día a día y prepararse para sufrir, para ser incomprendido en muchas ocasiones, para muchas veces no saber qué hacer, pero para en todos los momentos y siempre saber que Dios te está guiando y que va a tocar el corazón de otras personas, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él hace. No porque nosotros somos fieles, sino porque Él nos tiene por fieles. Por eso la frase clave de la vida del apóstol Pablo, supongo que alguno la habríais echado de menos, pero es sin ninguna duda una frase que le define, es cuando le dice a los filipenses, para mí el vivir es Cristo. Todo, absolutamente todo en la vida es el Señor Jesús.
Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que trabajamos, lo que expresamos a otro, la gracia en la que vivimos, todo es Jesús. Si vamos a algún lugar y después, aún con nuestros errores, equivocaciones, los problemas, las situaciones que no sabemos comprender, pero cuando nos vamos de aquel lugar, las personas han visto un poco más al Señor, conocen algo más del Señor Jesús, saben que Él está ahí con ellos, que está vivo y que es Él el que puede cambiar sus vidas. Entonces hemos vivido el Evangelio y entonces podemos transformarlo todo por el poder del Espíritu Santo, porque Dios obra así, con su poder.